¿cómo estamos? Hoy os voy a... hoy o ahora, o... bueno, no sé cuánto tiempo pasa desde que viste el último vídeo. Te voy a hablar de Future. Future, ¿tú sabes eso de este problema que lo resuelve el Luis del futuro? ¿O estos problemas del futuro Luis? Pues eso viene a ser Future. Procrastinar, sin más. Future es la sentencia que tenemos en Dart para decir, oye, aquí tienes un marrón, hazlo cuando tú puedas, pero hazlo de manera paralela, que yo voy a seguir con mis cosas. Y aquí volvemos a lo mismo de antes, que ejecutamos en una línea de tiempo paralela una función que nombraremos con el nombre de future. ¿Para qué? Pues tres cosas principales prácticamente. Una escritura de una base de datos, una obtención de datos de algún sitio, de la red o de otra base de datos, o interactúas con un archivo, lectura o escritura de un archivo. Prácticamente esas son las cosas que nos encontramos que más tiempo ocupan y las que nombraremos con un nombre future. Te quiero poner ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo de cómo no debe hacerse y a ver si identifica por qué no se hace así. Luego vamos a ver un ejemplo de cómo sí se hace y dejaremos todo preparado para hablar de async y await en la siguiente clase, ¿vale? Así que vamos a darle duro. Bueno, en este archivo Dart vacío, lo que vamos a hacer, lo primero de todo, vamos a simular una función que pide los datos de una base de datos que está en la nube, ¿vale? Fetch, obtener datos de usuario, ¿vale? Sería future, así es como declaramos una función que se va a ejecutar en el futuro. De hecho, está fuera del main, perdón. Future, obtener datos usuario, ¿vale? Así se va a llamar nuestra función. ¿Y qué vamos a hacer con esta función? No necesitamos ningún parámetro normal, o sea, con datos en situaciones normales necesitaríamos una dirección IP o alguna cosa de esas para obtener los datos, una dirección de la base de datos, una contraseña, no sé, pero en principio no vamos a necesitar nada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta función? Vamos a hacer un future delayed, ¿vale? Que necesita una duración y algo más. Esto simplemente es parecido al temporizador que hacíamos antes, pero porque vamos a simular que obtenemos los datos de una base de datos y que nos va a llevar, por ejemplo, 5 o 6 segundos en ejecutarlo. No vamos a hacer la función, pero vamos a simular que es una operación muy larga que dura 5 o 6 segundos, ¿vale? Con lo cual, duración en segundos, esto ya lo sabemos, estos somos los mejores ya, 6 segundos, ¿vale? Y aquí nuestra función, ¿vale? Que simplemente cuando termine lo que va a hacer es devolvernos un código. Que va a ser, ya lo he parido. Me ha llevado 6 segundos, pero lo he parido, ¿vale? Ahí, sería. Esa sería nuestra función para obtener unos datos muy grandes de internet, simulados, por supuesto. Ahora lo que quiero que creemos es un método que llame a ese obtener datos de usuario para esperar, o sea, lo llamamos y devolvemos los datos que hayamos recibido, ¿vale? O simplemente en vez de devolverlo, imprimimos un mensaje. Como vamos a obtener los datos, que es un ya lo he parido, hacemos un string, pedir datos, bueno, string o crear llamada, ahí lo tendríamos, que lo que hace este método es string datos igual a obtener datos de usuario y return datos. Vale, aquí tenemos un problema y es que dice un valor de tipo future dynamic no se puede asignar a uno de tipo string. ¿Cómo solucionamos esto? Lo hacemos llamando aquí, o sea, o asimilando esto como o usando la generalidad string aquí, ¿vale? Y esto lo vamos a marcar como una variable. String. Muy bien. Bueno, el problema era que el tipo string no se podía asignar
a un tipo string. Con lo cual, lo que nos decía, pues éramos que cambiáramos la variable. No nos cuesta poner aquí var y aquí va a hacer un datos to string para pasar los datos a cadena de texto, ¿vale? Y ahora simplemente tenemos que llamar a esa crear llamada desde el main, ¿vale? Para obtener los datos. String datos final usuario igual a crear llamada. Estos fuegos artificiales de vez en cuando me ponen de tenso. Y vamos a imprimirlo. Imprimir datos final de usuario. Bueno, parece que está bien, ¿no? Parece que funcionará, parece que, bueno, pues no tiene sentido. Desde el main llamamos a crear llamada obtiene los datos de usuario que guardamos en datos y luego obtener datos de usuario tardará 6 segundos son muchos, 2 segundos en obtener los datos de usuario, para que no tengamos que esperar tanto. Ya lo he parido, volvería y se imprimiría. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué se imprime realmente? Lo que se imprime, fijaos, es una instancia de future string. ¿Qué está pasando? Esto tarda 2 segundos en traer los datos. Pero este método de crear llamada, esta asignación, no espera 2 segundos. Esta asignación lo que está haciendo es, en vez de obtener la información que está intentando obtener datos de usuario, pero no le da tiempo, lo que hace es que obtiene una instancia de ese future string, obtener datos de usuario, que está trabajando. Pero como no ha terminado de trabajar, te devuelve directamente la instancia, no te devuelve los datos en sí. Con lo cual, cuando los devolvemos y los imprimimos, es lo que tenemos. Fijaos, si aquí ponemos un print datos en crear llamada, lo que tenemos es ese mismo texto. O sea, ahí es el punto crítico cuando no estamos dando tiempo a esto a funcionar. Y por eso no funciona. Llegado a este punto, quiero que tengamos en cuenta 4 definiciones clave. Una operación síncrona, que no es más que una operación que bloquea que otras operaciones dentro de nuestro programa se ejecuten mientras ella se está ejecutando. Una función síncrona, que no es más que un conjunto de operaciones englobadas en una función. Una operación asíncrona, que es aquella que mientras se ejecuta deja que pasen otras acciones de manera paralela. Es el caso de este future delay que hemos hecho mientras salía lo de ya he parido los datos. Es una operación asíncrona. Y una función asíncrona es una función que engloba una serie de operaciones asíncronas, ¿vale? Vale, ¿y qué es una clase o qué es un future con F minúscula? Es una instancia de la clase future. Future al final englobará una serie de operaciones asíncronas que tendrán lugar dentro de esa función que nosotros creemos future. Cualquier función marcada como future será asíncrona y sus operaciones, por lo tanto, serán asíncronas. Se realizará mientras el programa hace otras cosas. Una instancia de future tiene dos estados, completa o incompleta. Incompleta significará que seguirá realizando la tarea que le hemos asignado. Una descarga de algo, guardar algo en la base de datos o esperar a que el contador termine. Una instancia que está completa significará que ha terminado de hacer todas esas operaciones para las que lo habíamos programado. ¿Puede que esté completa y con error? Puede otro estado dentro de completa. Completa bien, completa mal. Completa no tan bien. Completa bien, completa no tan bien. Ahí. Cuando falla con un error, simplemente ha habido un fallo en esa ejecución que teníamos de la instancia o de la función, de la operación asíncrona dentro de la función asíncrona, con lo cual, bueno, pues tenemos un error y no podemos acceder a esos datos. Ahora lo que vamos a ver es cómo sí hacer bien
esa operación de obtener una gran cantidad de datos de usuario en ese temporizador de 2 segundos y que podamos imprimirla en el main y que no se nos imprima esto es una instancia de future, bla, 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 ¿vale? Pues vamos al lío. Bien, volvemos a la función anterior, a nuestro código anterior, y nos vamos a ahorrar todo este código de crear llamadas. No nos hace falta, ¿vale? Lo que vamos a hacer, de hecho, ni siquiera vamos a mencionar, a llamarlo aquí, ni a guardarlo en una variable. Lo que vamos a hacer es llamar simplemente a obtener datos de usuario. Obtenemos datos de usuario, llamaremos a esta función, en vez de devolver un string, devolveremos un void, ¿vale? Esto lo quiero aclarar. Future, aquí. Future aquí, en esa posición, digo. Leche. Void devuelve un futuro, una instancia de un objeto futuro que no tiene campo. Podemos poner un int, podemos poner una lista, incluso una lista de tipo string, ¿vale? Podemos hacer podemos jugar, list. Podemos hacer una lista, podemos jugar mucho dentro de lo que sería el future, ¿no? Que nos está devolviendo esa instancia de future que se llama obtener datos de usuario. No vamos a devolver nada, lo que vamos a hacer es imprimir un ya lo he parido, ¿vale? Y aquí lo único que vamos a hacer es imprimir obteniendo datos de usuario. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿No se ha ejecutado? Bien, obteniendo datos de usuario, mientras esto se estaba ejecutando y no había aparecido el ya lo he parido, diríamos que esta instancia de future estaba en estado incompleto, ¿no? Incomplete, incompleto, se estaba ejecutando. Cuando ha terminado y ha salido ya lo he parido, entonces ya tenemos una instancia ahora sí completa, ¿vale? Y era de esperar que apareciera obteniendo datos de usuario, por lo que hemos visto en la clase antes de temporizador, mucho antes que ya lo he parido. Porque ya lo he parido, hemos visto que se crea esto, una función asíncrona que se ejecuta en otra línea temporal, me parece esto el Doctor Strange, ¿eh? Se ejecuta en otra línea temporal o alguna de Marvel de estas de... Y tarda 2 segundos en ejecutarse, mientras tanto la línea de ejecución de Dart continúa. Como he dicho, tenemos otro estado en el que también podía funcionar, en el que podía estar una vez completa una función asíncrona. Ese estado era un error. Para forzar un error podemos utilizar throw exception y simplemente como texto poner ha fallado venga, id de usuario no encontrado, ¿vale? En este caso, bueno, pues tenemos exactamente lo mismo, solo que cuando se completa, incompleto ahora, y cuando se completa de manera errónea, lanzando este error que no aparece en consola en cuanto llega su turno de ejecutarse, se juntan las dos líneas temporales y termina la operación, termina la función. Bien, llegado hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? La clase futura puede estar, o una instancia de la clase futura puede estar completa e incompleta. Cuando está completa puede devolver un valor. Puede devolver un valor ya sea a través de la consola imprimiéndolo, o puede devolver un int, un string, o puede no devolver nada. Que en ese caso se marcaría como void, ¿no? Future, las comillas estas, los corchetes estos, y void, o string o int. ¿Qué más hemos aprendido? Cuando llamamos, que era el caso en el que hemos equivocado, a una función future para que haga algo y le pedimos que nos devuelva un valor, normalmente nos va a devolver una instancia de ese future que está trabajando, no nos va a devolver el valor. ¿Cómo hacemos para que nos devuelva el valor? Porque ¿qué sentido tendría que no nos pudiera al final devolver esa lista de la base de datos del usuario? Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Y poco más. Future en la clase, future con F minúscula en la instancia que creamos para
manejar la clase y la creamos a través de una función o a través de una serie de operaciones que hay dentro de esa función. Y poco más, ¿vale? Espero que te haya quedado todo más o menos claro. Hemos visto también cuando se completa bien la función o cuando nos devuelve un error. Y nada, vamos a por la siguiente clase.